31 minutos, 12 con 31 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. El Consejo Nacional Electoral está retrasado el envío de material electoral al exterior, por lo que el organismo comenzó a enviar a Europa y América Latina las papeletas, excepto las de parlamentarios andinos. Esto causa incertidumbre en las organizaciones políticas que durante toda esta campaña han realizado sus gestiones para promocionar a sus candidatos a esa dignidad en el exterior. Para conocer las implicaciones que esto tiene en el ámbito del Código de la Democracia y la validez de las elecciones, nos acompaña vía telemática Mauro Andino Espinosa, magíster en Derecho Electoral. ¿Cómo le va, doctor Espinosa? Doctor Andino Espinosa, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. El CNE finalmente enviado, está ya comenzando a enviar las papeletas al exterior sin este grupo de documentos que tienen que ver con los candidatos a parlamentarios andinos. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede realizar esta parte de la elección en la segunda vuelta electoral? Lo establece la normativa. ¿Y qué pasaría si no hay una segunda vuelta electoral? Licenia, buenas tardes. Gracias por el espacio y la interrogante es válida. En realidad creo que el CNE está jugando un poco aquí bajo una lógica de pitoniza o de adivinos, porque ellos de alguna manera ya están preveyendo que ineludiblemente va a existir una segunda vuelta electoral, cuando sin duda alguna ellos no tienen la bola de cristal ni pueden ser una especie de alquimistas para determinar si es que efectivamente ese hecho electoral se va a consumar. Mucho más cuando sabemos que el Código de la Democracia establece que la segunda vuelta electoral es un hecho condicionado justamente a que los candidatos que postulan respaldos en términos de votación, es decir, que un candidato presidencial no supere el 40% de votos válidos y una diferencia superior a los 10 puntos a su inmediato perseguidor, o que en su defecto no supere el umbral de los 50 puntos o del 50% de votos de respaldo. Dicho esto, ¿qué implica esta situación? Básicamente que el CNE se está adelantando a algo, reitero, que no es un hecho consumado y que no está, por supuesto, previsto en la convocatoria a elecciones que el propio Consejo Nacional Electoral realizó el 17 de septiembre del año pasado. Y lo grave de esta situación, Licenia, es que algunos, intentando encontrar una salida a este enrollo, a este entuerto jurídico, han planteado la posibilidad de que el CNE pueda realizar una nueva convocatoria específicamente para el tema de parlamentarios. ¿Y la ley Y electoral establece esta posibilidad? ¿El a Código eso de la quiero Democracia llegar, lo a establece? eso quiero llegar. Puede ser loable la intención. De hecho, tengo colegas, amigos que bien intencionadamente han planteado esta posibilidad de que se pueda reformular la convocatoria de elecciones y que el CNE pueda plantear esta posibilidad. Es decir, modificar tal vez, podría ser un escenario, la convocatoria ya formulada el 17 de septiembre o realizar otra convocatoria exclusivamente para parlamentarios andinos. Pero aquí nos encontramos con un impedimento de carácter legal y es el que tal vez detiene, actúa como un muro de contención ante esta posibilidad, porque el Código de la Democracia señala que la convocatoria de elecciones tendrá que realizarse con al menos, escúchese bien, 120 días antes del día de la elección. Por eso es que la convocatoria de elecciones para esta primera vuelta se realizó el 17 de septiembre, pues, y por eso la elección es el 7 de febrero. Entonces, fíjese usted el margen de tiempo, porque hay que cumplir con esos hasta 120 días antes del día de la elección. Consecuentemente, no se podría cumplir esto en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la segunda vuelta está prevista para el 11 de abril, si la memoria no me falla, y estamos hablando que entre el 7 de febrero y el 11 de abril, pues evidentemente no hay que ser ni un matemático ni un experto en números para darse cuenta que ahí no existe una diferencia de 120 días. Pero creo que hay que acudir al antecedente de esto. ¿Por qué se genera este tema? Una vez más, por la incapacidad, por el desacato del Consejo Nacional Electoral, porque al Consejo Nacional Electoral en su momento no le dio la gana de cumplir con una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que establecía que el movimiento Justicia Social podía inscribir candidatos. Y como se generó todo este entuerto jurídico, todo este caos, esta organización política presentó los recursos y finalmente el CNE cumplió parcialmente con una resolución administrativa que, dicho sea de paso, ya ha sido objeto de una solicitud de corrección por parte de Justicia Social
Y paralelamente conozco que Justicia Social también ha presentado ya un recurso subjetivo contencioso electoral en contra de esta resolución que emitió el CNE, donde establecieron que sí les permitían inscribir candidatos, pero no les permitían realizar primarias, sino que nuevamente, otra vez, de forma sinuosa, el CNE solo hacía caso parcialmente a la sentencia del tribunal y les decían, sí, ustedes pueden inscribir candidatos al Parlamento andino, pero no les permitimos que hagan primarias. Inscriban a los precandidatos que en su momento me parece que habían sido objeto de alguna primaria, me parece que en el mes de agosto. Es decir, evade nuevamente el cumplimiento. Pero si ya fueron objeto de una primaria, ¿esa primaria no es válida? Lo que pasa es que siempre hay que recordar algo y hay que tener presente algo, Licenia. La organización política Justicia Social no pudo inscribir candidatos porque esta organización fue eliminada, fue cancelada del registro electoral con fecha 16 de septiembre. ¿Y cuándo empezó la inscripción de candidaturas? Entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre. Es decir, que durante todo ese proceso, durante todo ese tiempo, esa organización política había sido eliminada. No existía sobre la faz de la tierra, para decirlo en términos coloquiales. Y recién el 30 de octubre, es decir, 23 días después de que terminó el plazo para inscribir candidatos, ahí recién el Tribunal Contencioso Electoral dictó una sentencia favorable a Justicia Social. Y el tribunal, ¿qué dijo? No estableció si es que ya se habían hecho o no primarias. En términos generales, el tribunal dijo, permítase que hagan primarias, que inscriban candidatos y que estos puedan ser calificados, rechazados o subsanados. Es decir, todo el proceso que implica de inscripción desde las primarias hasta la inscripción y calificación de candidaturas. Esto no quiso cumplir el CNE. El día sábado se cumplían los plazos para que Justicia Social pueda presentar un recurso y tengo conocimiento que han presentado un recurso subjetivo contencioso electoral contra esa nueva resolución administrativa. ¿Y esto ¿Y ahí cuál es el proceso? ¿Hasta dónde puedes llegar? Justamente, que tiene que ser abocado por el Tribunal Contencioso Electoral, Secretaría General hace el sorteo, aboca conocimiento un juez o jueza del tribunal, tiene que admitir a trámite, me parece que ahí tiene un par de días para admitir a trámite o para negar, lo más probable es que admitan a trámite. A partir de eso, ese juez o jueza tiene 15 días para resolver en primera instancia, porque se trata de un recurso en contra de una resolución administrativa de conformidad, lo señala el 269, numeral 15 del Código de la Democracia, es decir, se resuelve en doble instancia, hay 15 días y después de eso se puede pedir aclaración o ampliación, ahí se irán unos 3 días más. Si es que el juez da paso, le contesta, si no le dice, vea, mi fallo es absolutamente claro, no hay nada que agregar aquí, ni que esclarecer, y a partir de eso se puede presentar un recurso de apelación, se tiene que sortear un juez para que haga las veces de ponente, y ese juez tiene que presentar un proyecto de sentencia y hay 10 días más, es decir, vea, esto es larguísimo ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué significa? Y en palabras simples, que no elegiremos parlamentarios andinos en primera vuelta. ¿Por qué? Porque además conocemos que el CNE le ha pedido una certificación al Tribunal Contencioso pidiéndole que le certifique, valga la redundancia, si es que existen o no recursos pendientes sobre el tema de parlamentarios andinos y de justicia social. ¿Y qué pasa si el Tribunal Contencioso Electoral le emite ese certificado, como lo hizo en el caso de los binomios presidenciales, por ejemplo, doctor Andino, y le dice que no hay ningún recurso pendiente? ¿Ahí qué pasa si ya Justicia Social presentó presidenciales no existía efectivamente ya recursos pendientes, ya todos se habían agotado las instancias, pero en este caso, como creo yo que va a actuar el tribunal, le va a certificar y le va a decir, miren señores, está pendiente este recurso subjetivo en contra de esta resolución administrativa que ustedes expidieron, así que no podemos certificar que ya todas las candidaturas para parlamentarios andinos están en firme y usted puede mandar a imprimir las papeletas. Pero incluso, Licen, aunque en este momento les dijeran eso, operativamente, humanamente, los tiempos no dan, porque si esto no es cuestión de coger y soplar botellas, como creo que piensa la gente del CNE o como pensaban hace algún tiempo atrás, indudablemente hay que mandar a imprimir las papeletas y una vez que están impresas hay que enviar los kits electorales, los paquetes electorales al exterior e incluso a lugares que son muy alejados de nuestra geografía nacional. Y eso hay que hacerlo con la debida antelación, con el debido tiempo del caso,
reitero, aunque este momento sucediera eso, que yo creo, estoy casi convencido que no lo va a hacer el tribunal, los tiempos no van a dar y no vamos a poder elegir parlamentarios en primera vuelta. A mí me parece que incluso el tema de parlamentarios podría ser susceptible de que algún candidato que no se encuentre satisfecho con los resultados para ¿Pueda esta dignidad, pedir la nulidad de las elecciones después? exactamente, ¿De todo el proceso? de parlamentarios andinos, Ya. porque el 143 numeral 1 del Código de la Democracia es clarísimo. Dice que se declarará la nulidad de las votaciones cuando se hubieran realizado en un día y hora distintos al señalado en la convocatoria. No hay por dónde perderse. Si usted hace la elección, la votación para parlamentarios andinos, el 8 de febrero, el 9 de febrero o cualquier otra fecha que no sea el 7, que es el día que se señaló en la convocatoria realizada el 17 de septiembre mediante resolución administrativa por parte del CNE, indudablemente está incurriendo en esto. Entonces está abriendo la puerta a la posibilidad, yo no sé si con intencionalidad, ellos mismos se están autoinduciendo para generar un caos inducido, para generar la nulidad de esa votación, o realmente esto ya les ha desbordado por completo. Quiero sugerir algo para cerrar finalmente. Sí. Tal vez, una salida en derecho podría ser que el Tribunal Contencioso en su fallo, ya cuando resuelva este recurso subjetivo contencioso que ha presentado nuevamente Justicia Social, establezca en su fallo, como jurisprudencia electoral, que dadas todas estas circunstancias, ellos le exigen, le disponen al CNE y le autorizan a que se realice la elección de parlamentarios andinos en una nueva fecha. ¿Para qué? Para que esta jurisprudencia electoral, esta sentencia, sirva como fuente de derecho y de alguna manera pueda llenar estos vacíos o estos diques, estos muros de contención que son las normas electorales que establecen fechas rígidas para el efecto. Ahora, doctores, Andino, y no se concreta, como al parecer usted dice, no se va a concretar la elección de parlamentarios andinos el 7 de febrero próximo, y el resultado de la elección del 7 de febrero próximo da como ganador a un candidato, independientemente de quien sea, y no hay lugar a una segunda vuelta. Los demás candidatos presidenciales que no fueron favorecidos con el voto popular pueden pedir la nulidad de las elecciones porque esta no se realizó de manera completa con todas las dignidades, o no. Solo se puede pedir la nulidad exclusiva de los parlamentarios andinos. Mi criterio muy personal, Iseni, es que únicamente se podría pedir la nulidad de la votación relacionada a la dignidad de parlamentarios andinos. Y en eso también hay que ser tajante, porque imagínese usted lo que sería que por este error de la elección, del mal manejo en términos administrativos del órgano electoral del CNE en relación a las dignidades de parlamentarios andinos, sea esta una puerta o una ventana que les permita a quienes pierdan las elecciones presidenciales argumentar la nulidad de todo el proceso electoral. Mi criterio personal es que exclusivamente tendrían que enfocarse en el tema de parlamentarios andinos si es que alguien quiere aplicar el 143, numeral 1. Así que más bien, ni para qué darles malas ideas a aquellos que probablemente ya están imaginándose que pueden perder, porque capaz se agarran de ahí y dicen vamos a pedir la nulidad de toda la elección, pero no solo del tema de parlamentarios andinos. Legalmente es posible, la ley lo establece. ¿Hay alguna forma legal de solicitar esto? O sea, no, Liceña, la norma no lo establece establece el 147, así. Y si usted me permite leerlo, incluso sí, claro. Casi de forma textual, el 147 numeral 1, que me parece que es la norma precisa, el 147 numeral 1, ya no el 143. El que yo le dije antes del 143 numeral 1 se refiere a la nulidad de las votaciones, ¿sí? El 147 numeral 1 se refiere a la nulidad de las elecciones, es decir, de todo el proceso electoral. ¿Y qué dice este numeral? Que se declarará la nulidad de las elecciones cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto. Es decir, le voy a poner un caso, que en al menos más del 30% de las mesas de las juntas receptoras del voto se hubieran votado en un día y en una hora diferente a la de la convocatoria, o más de un 30% de esas juntas receptoras del voto no se habrían podido instalar, o más de esas 30 juntas receptoras del voto, las actas de escrutinio no tengan de pronto la firma del presidente de la Junta o la firma del secretario o secretaria de la Junta, ¿sí? Es decir, eso sería una causal de nulidad de la elección, que no es lo mismo la nulidad simplemente de la votación
de una dignidad determinada. Ahora, doctor Andino, el tema de las elecciones de los no se vería afectada por esta situación, porque entiendo yo que en estas horas el Consejo Nacional Electoral ya va a empezar a hacer los envíos de las papeletas respectivas al exterior. ¿El tiempo alcanza para que esto se dé sin ningún inconveniente? Porque hay alertas de varias organizaciones políticas, de candidatos a asambleístas por el exterior, que alertan de que no hay información, de que el material no llega, de que no se han hecho los procesos adecuados de información para este proceso en el exterior. Mire, no hay que dejar de mencionar otro antecedente que ha empujado a todo este caos. Y es algo que pasó hace pocos días atrás. Este tema de la mala impresión de las 6 millones de papeletas. Eso también retrasó el proceso. Porque si es que efectivamente se habría impreso, habrían sido bien impresas las papeletas para presidente y vicepresidente de la República, no estaríamos abocados a estos sustos, a esta desorganización funesta en la que nos ha inducido el Consejo Nacional Electoral, porque bien pudieron haber enviado los kits electorales sin incorporar la papeleta de parlamentarios andinos porque estaban pendientes de resolverse estos recursos. Pero como adicional a esos recursos relacionados al tema de parlamentarios andinos, se equivocan al imprimir 6 millones de papeletas, pues evidentemente ya todo se hizo un desbarajuste y eso retrasó el proceso. Yo leí en uno de los reportajes de un diario, de un portal de noticias, diario Primicias, que señalaba que hay países que les toma 4 o 5 días hasta que lleguen los paquetes electorales. Entonces, evidentemente estamos con las justas. Y se señalaba que el CNE probablemente recién este día jueves envíe la totalidad de los paquetes electorales al exterior y que lleguen, con suerte, escúchese bien, el 5 de febrero, es decir, dos días antes a la elección. Evidentemente esto a todos nos asusta, nos espanta porque no sabemos qué es lo que puede pasar en relación al sufragio y al derecho que tienen nuestros compatriotas que están en el extranjero. Para finalizar, doctor Espinosa, un juez cautelares a favor de la no destitución de los consejeros, de 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Un juez de la justicia ordinaria puede intervenir en estos temas electorales? En lo más mínimo, Licenia, eso es una barbaridad jurídica. Me parece que ahí se debe aplicar con claridad lo que señala el artículo 16 del Código de la Democracia, que ninguna autoridad extraña a la organización electoral puede interferir en el funcionamiento de los órganos electorales. Dicho sea de paso, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es clarísima cuando establece los requisitos para que usted pueda presentar y solicitar un pedido de medida cautelar. Y el artículo 27 señala que no procederán las medidas cautelares cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales. Y evidentemente esto se trata de una orden judicial porque estamos hablando de una sentencia de primera instancia que destituye a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente, es inaudito que un juez que pertenece a la Administración de Justicia Ordinaria interfiera en decisiones de la justicia electoral. ¿Para qué entonces existe un tribunal contencioso electoral que debe resolver justamente los conflictos derivados del proceso electoral? Se debería, por tanto, pedir la revocatoria de esta medida cautelar porque carece de fundamento e incluso me parece a mí que este pedido de medida cautelar incurre en lo que se señala dentro de la Ley de Garantías Jurisdiccionales como un abuso del derecho. Cuando algunos de los peticionarios presentan solicitudes de medidas cautelares de mala fe y cuando se desnaturalizan los objetivos con el ánimo de entorpecer o de causar daño a alguna decisión de otra autoridad. O sea, tenemos un gran lío para rato con el tema del proceso electoral, doctor Andino. Absolutamente, y si es que se ratificara esa sentencia de destitución de los consejeros del CNE, simplemente lo que debe suceder es que se principalicen aquellos que en su momento fueron designados como consejeros y consejeras alternas por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Y continuar con el proceso, más allá de que eso sería un remesón también en términos institucionales, pero sin duda alguna el proceso electoral no es que se debería detener ni nada por el estilo, porque hay una planificación que debe seguir en marcha.
Muchísimas gracias, doctor Andino, por la información, por las explicaciones y estas dudas que tenemos todos como ciudadanos y como electores que usted nos ha esclarecido. Del doctor Mauro Andino Espinosa, magíster en Gracias Derecho a usted. Electoral, que nos acompañó esta tarde. Gracias, doctor Andino.